Hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en directo. Disculpen la hora, el tema técnico nos complicó un poquito, pero ya estamos aquí con ustedes y vamos a compartir hoy en este segmento de En Buena Compañía junto con Micaela Wetzel. Bienvenida, Mica. Es un gusto que estés con nosotros, un poco para comentarles quién es Micaela. Ella, bueno, primero decirles que voy a poner mi cámara, ahí estoy. Primero decirles que Mica, a ella la conocí en el Ministerio de Educación. Ella participó, fue parte como especialista de la Dirección de Evaluación Docente, la DIET, si es que no me equivoco. Lo dije bien, porque hay tantas siglas Sí. en el ministerio. Y bien, y Mica, ella es experta en evaluación e investigación educativa de la infancia, docente de pre y posgrado también, tiene un máster en intervenciones sociales y educativas de la Universidad de Barcelona, España, y de política educativa de la Universidad en Chile. Ella es psicóloga educativa de la PUC, de la Universidad Católica del Perú, y es gerenta y cofundadora de Qualitum, una institución a la cual también somos aliados, como una institución amiga. Bien, Mica, vamos a darte la bienvenida por aquí. Voy a dejar de compartir un ratito. Mica, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Eh, Mayri, muchas gracias por la invitación y gracias también a todos los participantes que están conectados para poder compartir con nosotras nuestras experiencias en cuanto a la educación infantil en el Perú y también aquí en Europa. Nosotras, Mayri y yo, eh, hemos estado muy involucradas con la educación infantil en el Perú inclusive actualmente también. Y también, bueno, estamos en estos momentos radicando en Europa y por lo cual hemos tenido también experiencia aquí directa, ¿no? En cuanto a la educación, ¿no? Es una experiencia interesante de contar, así que esperemos pues que podamos compartir este conversatorio de manera amena y de manera entretenida. Gracias. Así es, Mica. Y bueno, pues un poco como para comentarles, así es, Mica, ella está en Barcelona. Estamos muy cerca en realidad, Mica. Solo que, bueno, muy cerca en comparación con Perú, porque allá las distancias son a 10 horas, 12 horas, entonces relativamente cerca también acá. Y ella está en Barcelona, España, y yo estoy en Francia. Y bueno, y además de ello, Mica también ha viajado a Dinamarca y bueno, y yo también a algunos otros países acá, incluso de Medio Oriente también vamos a hablar un poquito, como nos vamos a extender un poquito más de Europa, pero porque lo que queremos es compartir a partir de nuestras experiencias. eh, por supuesto, no podemos generalizar la información, pero sí, desde lo que hemos observado, pues el compartir con ustedes para que conozcan y tengan en cuenta estas características, similitudes, diferencias tal vez, ¿no? E igual también cuáles serían estos retos o estos desafíos en la educación infantil, tanto en Perú como en otros países de Europa. Bueno, y decirles que la atención educativa en el nivel inicial en Perú, pues sabemos que se organiza en dos ciclos, ¿no? En lo que tiene que ver con el nivel inicial. Ciclo 1, que es de 0 a 3 o de 0 a 2, atiende, y el ciclo 2, que atiende a niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Entonces, ello es importante tener en cuenta. Por mi parte, bueno, pues en Francia, la educación es obligatoria y es gratuita también, ¿no? Y es desde los 6 a los 16 años. Pero, y es un derecho también desde los 2, 3, 5 años. Y hay escuelas maternal que ya vamos a ver también qué es lo que hemos encontrado. Hay muchas similitudes también. Y bueno, entonces voy a empezar a compartir. Mica, muchísimas gracias, de verdad.
voy a mostrarles, bueno, Gracias a ti por la invitación. Gracias, Mica. Bien, este es el tema del día de hoy, de nuestra reunión en buena compañía con Micaela Wetzel. La educación infantil en Perú y Europa. Y nos vamos a ir un poquito más allá también. Bien. Y para ello queríamos un poco conversar acerca de la educación infantil en Perú y en Europa, ¿no? En cuanto a Perú, por ejemplo, yo que he estado también compartiendo, tanto en algún momento la dirección con Mica en algunos servicios respecto a lo que tiene que ver con el tema de evaluación docente, sobre todo, ¿no? Y en la dirección de educación inicial, bueno, y como maestra y como también parte de la comunidad en Perú, el poder observar la educación infantil, pues tenemos muchas propuestas que son muy interesantes. Para mí el programa curricular, la implementación del currículo ha sido un gran trabajo. La verdad que fue un gran movimiento el que se dio. De hecho, la implementación no solamente fue el tema de el documento en sí, sino también pues el desplazamiento de acompañantes, de las mismas especialistas, el trabajo arduo que se hizo en el tema de evaluación también. Entonces, realmente pues yo creo que en este, desde la implementación hasta este momento, pues se ha hecho bastante en el tema de educación inicial, de educación infantil en Perú. Aún faltan algunas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que a partir de este compartir, Mica, vamos a ir mirando qué en realidad se necesitaría. Si sería una cuestión de Estado, una cuestión de políticas, tal vez una cuestión de quién sería el asunto del cambio, ¿no? Si es que habría que haber un cambio. Y pues, a ver, Mica, no sé, ay, perdón, no sé si quieres comentar algo al respecto. Vamos a ir mirando algunas fotos como para ir compartiendo. Ok, gracias, Maydi. Sí, concuerdo con lo que Maydi ha propuesto, ha señalado acerca de la educación infantil en el Perú. La educación infantil en el Perú es la inicial que empieza desde 0 años hasta los 5 años, ¿no? O 6. Y como enfoque, como propuesta, tenemos muy claro que es muy buena, es muy, tiene muy en cuenta al niño como centro, al niño como sujeto de derechos, eh, como actor principal de la educación, ¿no? Y tiene propuestas que incluyen Montessori, Pickler, Reggio Emilia, ¿no? Eh, la constructivista también, ¿no? Entonces es una propuesta muy buena, la educación pública en el Perú inicial, ¿no? Y bueno, también es un currículo, ¿no? Que se centra en competencias, ¿no? En desarrollar competencias desde la primera infancia y que de alguna manera se imparte, ¿no? En las escuelas públicas y bueno, algunas privadas también lo toman, lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y lo toman. Ahora, somos testigos más de la educación pública en Perú, ¿no? Y por las observaciones que pude hacer y por el contacto que tuve cuando trabajé allá, puedo decir que muchos docentes eh, concretizan ese currículo, ¿no? Ese currículo con ese enfoque de la enseñanza centrada más en el niño. Y tienen implementadas sus aulas en sectores, ¿no? Con juguetes y objetos al alcance de los niños. O sea, tienen una buena propuesta, ¿no? Eso sí, se parte por ahí y se reconoce todo el trabajo realizado a nivel nacional y a nivel regional y local, ¿no? Para poder brindar una educación cada vez de más calidad, ¿no? Si se puede decir. Ahora, eh, vamos a ir mencionando varios temas, ¿no?
acerca de cómo más o menos es la educación en Perú y también aquí por estos lados, por estos países de Europa, que hay varias cuestiones que son importantes también de poder ver, poder darnos, ¿no? Que pudieran ser útiles también para tomar en cuenta en la educación infantil en el Perú, ¿no? Y eso, por eso vienen las siguientes fotos, ¿no? Que estaba mencionando Maidi. ¿Por qué vamos a mostrar estas fotos en este momento? Porque la cuestión de la educación del niño, ¿no? De la educación de los niños de 0 a 5 años, y de todo en realidad, de toda la educación de todo a lo largo de la educación básica, es que está muy ligada a un contexto, ¿no? A un contexto, a dónde está esa escuela, ¿no? Cómo es esa comunidad donde se encuentra esa escuela o esas escuelas, ¿no? Entonces, ahí como podemos ver al lado izquierdo, en Barcelona, ¿no? Donde vivo actualmente, hay muchos parques, por ejemplo, ¿no? Muchos parques en cada barrio con juegos, ¿no? Disponibles para los niños, para cualquier niño, ¿no? No tenemos que irnos a otro barrio para poder para poder tener estos parques implementados. Aquí en cada barrio hay muchos parques, ¿no? Por ejemplo, donde puede el niño recrearse. Ahora, otro espacio de recreación y cultural será la biblioteca. En Barcelona hay muchas bibliotecas también, y en este caso, como vemos aquí al lado derecho, vemos dos fotos de una biblioteca en Dinamarca, en Aarhus, al norte de Dinamarca. Es una biblioteca muy grande para adultos y para niños, en donde vemos zona infantil, ¿no? Incluso no solo hay cuentos y libros disponibles para ellos, para los niños más pequeños, de 0 a 5 años, sino también otros tipos de espacios como de espacios de disfraces, si ven ahí, se ve un poco, ¿no? Ahí si ven, hay un niño pequeño, ahí tiene 3 años, eh, con un disfraz de un dragón, ¿no? Entonces es interesante poder ver cómo se implementan estas bibliotecas, ¿no? No solo con libro impreso, sino también con otros tipos de objetos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de la comunicación, finalmente. Entonces, estos contextos, ¿no? Nos reflejan que no solo en la escuela está implementada una biblioteca o un espacio recreativo, ¿no? Sino que fuera de la escuela también hay espacios que pueden ser utilizados por los niños en horas que no estén en la escuela, ¿no? Como actividad extraescolar, ¿no? Y disponible para todos sin costo alguno, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes a considerar, ¿no? Otras cuestiones de contexto que también voy a empezar a hablarlo y Maidi puede continuar, es que también en Barcelona hay educación de de meses, ¿no? De 6 meses hasta los 5 años, de educación infantil, pero antes de los 3 años se le llama el Bresol. Son cunas jardines, se puede decir, que ofrecen educación a niños de ya cerca del año, ¿no? Hasta los 2, 3, hasta los 3, antes de entrar a la escuela, donde hay educación desde los 3 años hasta el sexto grado, que es todo primaria, y luego ya el instituto sería la educación secundaria, y esa parte. Bueno, me voy a concentrar un poco más en la educación de 3 a 5 años, porque es donde he tenido más acceso, ¿no? Y lo que puedo decir es que aquí las clases empiezan a las 9 de la mañana, de niños de 3 a 5 años. Se le lleva al niño a las 9 de la mañana y puede retornar, y puede quedarse en la escuela, ¿no? A comer, porque tienen un comedor, eh,
y quedarse hasta las 4:30 de la tarde, y a esa hora se les recoja. Ahora, eso de alguna manera, estos horarios, favorecen a las familias que trabajan, ¿no? En horario extendido, ¿no? Entonces, pues, mayormente, yo que tengo mi hijo en una escuela pública, lo llevo a las 9 de la mañana y veo muchas mamás, muchos papás que también llevan a sus niños. Algunos abuelos también, pero más son los padres de familia que pueden llevar a sus hijos a la escuela y luego irse a su trabajo. Y también los recojan. Ahí sí, en algunos casos sí van otras personas, familiares u otras personas a recogerlos, porque a veces sí los horarios son después de las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, pero también la escuela ofrece cursos extraescolares hasta las 6 de la tarde para que los papás puedan ir a recoger a sus hijos a las 6. Pero esos son extraescolares ya con un costo moderado, se puede decir, ¿no? Entonces, es un contexto, es un horario diferente. Empieza a las 9 y termina a las 4:30. La mayoría de los niños se queda hasta esa hora, ¿no? Desde los 3 años, ¿no? Entonces, ahí sí hago el contraste con Lima, o menos, y en el Perú en general, las clases empiezan entre 7:30 de la mañana, ¿no? 7:30, un cuarto para las 8, están Sí, empezando las generalmente. clases. Y Ajá. ahí le doy pie a Maidi para que continúe con este tema del contexto escolar. Sí, gracias, Mica. No, es que sabes que justo en cuanto al contexto, hay muchísimo, muchísimo por rescatar acá realmente, porque las ciudades, las comunidades se sienten amigas de la infancia. Hay mucho, mucho lugar para poder, no, tanto dentro como fuera de la escuela, sobre todo fuera de la escuela, para poder aprender. O sea, ahí están los parques temáticos, hay bancas que no necesariamente están en los parques, por ejemplo. Eso me gusta mucho, al menos acá en Francia. Y en cuanto a lo que mencionabas, Mica, respecto al horario, me parece también que el horario responde a, no solamente a las necesidades del niño, sino también de la misma familia, porque cuando, o sea, todo el tiempo que se toman mientras despiertan para tomar el desayuno, lo hacen de manera tranquila, conversan, comparten, etcétera, hasta que ya son un poco antes de las 9 de la mañana para poder ir a sus instituciones. Por otro lado, dentro también del contexto, hay que tener en cuenta que acá las instituciones educativas, pues hay muchas, o sea, aquí se preocupan porque estén cerca de la casa de los niños, ¿no? Estén en el barrio, estén en los espacios. Entonces, realmente no hay un desplazamiento tan grande, ¿no? Tan largo para los niños, y pues eso facilita también el que, el que los niños estén con tranquilidad para que puedan desayunar, compartir en familia durante la mañana y luego ir a la escuela o al jardín. Bien, y en cuanto a lo que mencionabas también, mencionabas de que en España hay espacios que son extraescolares y que se pagan, ¿no? Se pagan, pero participan los niños. Ok, igual Sí. en Francia. En Ujú. Francia se encuentra el Centreré, le llaman, que es un campamento de verano, un centro de recreación. Es pagado por la municipalidad, o sea, mejor dicho, subvencionado, porque en realidad la familia paga un costo de 5 euros, entre 5 a 10 euros, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Y pues estos espacios se dan con monitores, pero solamente son en los tiempos de vacaciones. Acá las vacaciones no son 2, sino hay varias cada 2 meses, como, como los privados en Perú. Recuerdo que los privados en Perú generalmente toman las vacaciones más o menos así, cada 2 meses, cada mes y medio, ¿no? Entonces, ello es lo que se da. Y Mica, me encantan las fotos porque sí, acá también pues mucho.
mucho de ello. Y acá hay otras fotos, estas son las que mencionabas en cuanto a Dinamarca, de los Sí, espacios también que son fuera. Estos no es escuela, ¿verdad? sí, sí, Maidi. Ah, Las perdón, de este la sí es mano escuela. izquierda son parte de la escuela, ¿no? Ah, ok. En Dinamarca se utiliza mucho el enfoque del outside education, o sea, es una educación más exterior y más de la natura, o sea, de la naturaleza, ¿no? Aprovechan mucho la naturaleza. Si ven a la mano izquierda, hay como unas casitas, ¿no? De madera y con espacios abiertos que están frente al espacio escolar. O sea, esto es parte de la escuela, es como el patio, ¿no? Ujú. Estos espacios son bastante grandes y los niños pueden coger lo que deseen, porque dentro de estas casitas hay como unas ollitas, hay como unas cocinitas en donde los niños pueden hacer como jugar a la cocina. Y eso fue lo que hizo mi hijo, que tiene 4 años y en ese momento tenía 3 años. Ujú. Fue y cogió la arenita que había ahí al costado, la echó en una ollita y empezó a cocinar su sopa, ¿no? Algo así. Qué O lindo. su chaufa, que le dice, porque le encanta la comida peruana. Entonces, Sí. eso vi en varios, no solo en él, sino en otros niños también, que habían como una especie de cabañitas donde entraban y Ujú. cocinaban. Y afuera también, en la foto que está abajo, no se ve muy bien, pero ahí hay como todo, Ah, sí, como esos que están columpios de ahí, como llantas columpios con llantas, con exacto. llantas. Entonces Ujú. ahí ellos juegan con los columpios, ¿no? Y toda esa naturaleza que está ahí, pues la tienen al alcance y ellos tienen el enfoque de juego libre, se puede decir, ¿no? Ujú. Y la figura del centro es La de la un playa. paseo a la playa, un paseo a la playa que está cerca de la escuela, ¿no? Y los niños jugaban libremente también. Entonces, las docentes se encontraban cerca, ¿no? Y conversaban con ellos sobre algo que habían encontrado. Por ejemplo, encontraron una piedra con un grabado antiguo de un caracol muy antiguo, creo que era prehistórico. Entonces empezaron a hablar de ese tema, wow, qué interesante lo que se encontró. Entonces, y esto se trabaja con niños de 3, 4 y 5 años en general, ¿no? Es de toda la educación infantil en general. No tienen una diferenciación tan marcada de 3 años, 4 años o 5 años, que sí tenemos en Perú, pero también aquí, también aquí en Barcelona, hay aula de 3 años, aula de 4 años y de 5 años, pero de alguna manera esa relación intergeneracional que hay es muy rica también, porque el niño de 3 años aprende desde 4, el de 4 aprende desde 5 y el 5 aprende de los niños más pequeños también. Entonces es muy interesante ese enfoque. Luego, a la mano derecha ven una foto con una casa muy grande. ¿Por qué? Sí. Porque esa casa sí es de aquí de Barcelona, es de una parte de la montaña. Es un lugar a donde se fue el aula de 4 años donde está mi hijo. Es escuela pública. Todo lo que estamos hablando hasta ahora es de escuela pública, por si Ok. acaso. Todas estas fotos son de escuela pública, ¿ya? Se fueron a unas colonias que le llaman como unos retiros, donde fueron a pasear y a tener muchas actividades también al aire libre y a pasar una noche solos, ¿no? O sea, con su grupo de niños y con sus docentes, ¿no? Entonces, eso de ahí también es este enfoque también no solo de juego libre o del juego afuera, no outside education, el juego fuera de la escuela, ¿no? O el juego con la naturaleza, sino Ujú. también la autonomía. Es un tema importante que se considera. La autonomía, cómo va desarrollando el niño la autonomía a lo largo de la educación infantil es muy interesante. Ellos ayudan mucho a que el niño, por ejemplo, en los hábitos, ¿no? Ahí podríamos hablar un poco de los hábitos, también cómo se enfatizan en Perú. En Barcelona lo que sé es que se ayuda a los niños a ponerse solos los zapatos, a ir al baño solo. Hola, ¿se me escucha?
¿Sí? Sí, sí, Se cortó. Mica, sí, Ahora sí, perdón, ya. sí. Nada, estaba mencionando sobre el tema de cómo refuerzan la autonomía y este tipo de paseos donde los niños se van y a pasar una noche solos, pues también es parte del enfoque de desarrollar la autonomía del niño, ¿no? Ujú. Y ahí te doy pase, Maidi, para que puedas ver ese tema también, cómo se desarrolla ese tema en el Perú con los hábitos, ¿no? También, que Sí, también tiene un enfoque de rutinas particular. Ujú. sí, hay momentos, ¿no? Que se van dando. Pero antes de eso, pues me gustaría recalcar lo interesante, Mica, y que lo has podido ver, yo también lo observo, que realmente no necesitan de gran cosa para poder implementar, para poder es, generar espacios como estos, ¿no? Materiales, los materiales, pues ellos no son de invertir, por ejemplo, en tapices artificiales, sino Ujú. más bien invertir en materiales que están en la comunidad para poder hacer los objetos, los elementos que son de utilidad para los niños, para que ellos realicen lo que desean, ¿no? Entonces, ello me parece súper interesante, igual también acá. En cuanto, me decías, en cuanto a la autonomía, el desarrollo de la autonomía en Perú. ¿Cómo va en Perú? En Perú, como bien dijiste, hay instituciones, dependiendo de, yo creo que aquí también mucho depende del docente, de la docente, porque dependiendo de ella es que va dando las condiciones, va ofreciendo, va proponiendo, y es el niño quien participa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también, como igual también lo he visto acá, eh, también se da el que son muy cortantes, que es muy dirigido y tal, pero pues sí, definitivamente en cuanto a, a los espacios que se van generando, son más en la escuela y en la comunidad. He visto, pero como paseos, como visitas, ¿no? Más que espacios que se hayan generado fuera de la escuela. Ahora, en Ujú. la escuela también lo que lo que se va dando es que los niños, dependiendo del ciclo en el que se encuentren, en el ciclo 1, los niños es la docente la que propone y los niños son los que van desarrollando sus proyectos de acción, sus Ujú. juegos, ¿no? En ciclo 2 hay espacios, hay momentos como el momento de juego libre, por ejemplo, pero se da en la misma, en el aula o en la escuela, ¿no? Fuera del aula, Ujú. pero en la misma escuela. Ujú. Y la maestra después recoge información a partir del juego, no observa, acompaña, hace preguntas, tal vez estas preguntas detonadoras que también le van a ayudar para poder ir desarrollando esta experiencia de aprendizaje. Eso es lo que se va dando en Perú. Ahora, el tema de aprovechar, por ejemplo, espacios como estos, la naturaleza y tal, yo creo que se da, pero tal vez no en gran medida. Ujú. Sí. Podría ser, bueno, no quiero especular, pero no es muy común, ¿no? El poder Ujú. ver. Generalmente hay visitas que algunas instituciones educativas, por ejemplo, aún están como desde una mirada tal vez de un currículo anterior, ¿no? Que elaboran sus actividades, programan sus actividades en función a los meses o así, y van realizando sus visitas y tal vez por ahí, y que son algunas, que la verdad es que lo que debería hacer es de acuerdo al interés del niño en realidad, el, el, el ir, el descubrir, el explorar espacios que estén dentro de la comunidad o en la misma escuela para poder ir desarrollando estas experiencias de aprendizaje, porque finalmente es eso, ¿no? Mira, estos niños que están en la playa y que encontraron este caracol y que lo tocaron, o sea, no lo vieron en una imagen, no fue un juguete, ¿no? Fue algo real.
estuvieron en contacto, en plena conexión, pues realmente aquí hay un aprendizaje mucho más rico, ¿no? Que si es un adulto que le muestra una imagen o que le muestra un juguete, ¿no? Y le dice, mira, esto es tal y cual. Pues es diferente, realmente. Y yo creo que esa es una de las cosas, Interesante. es una de Sí, las cosas que Mayri. pues Eh, podríamos eh, ir mirando como reflexión, ¿no? Sí, en verdad es muy, si le podemos ver un aspecto muy positivo de estas experiencias en Dinamarca y aquí en Barcelona, es el contacto con la naturaleza y con poder tocar, como dices, y poder ver y poder oler y poder escuchar, ¿no? Em, eh, Esos aspectos son los que yo creo que podrían aprovecharse mucho más, al menos en escuelas donde se encuentren rodeadas de naturaleza. Por ejemplo, escuelas rurales en la selva o escuelas rurales en las zonas altas del Perú, que tienen mucha naturaleza que poder explorar, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos hacer más trabajo fuera de aula que hasta dentro, si se puede decir, porque Sí. eh, es por lo que tienen. No todos tienen, no todas las escuelas tienen ese acceso, ¿no? Porque en Lima no tenemos mucho. Entonces ahí sí que hay escuelas más grandes, ¿no? Públicas y privadas, me refiero. Existen escuelas más grandes donde dentro de ellas hay más infraestructura, si se puede decir, para que los niños puedan usarla y no está mal, está bien, ¿no? Que la tengan. Eh, pero bueno, ahí sí que pudiéramos decir que el contexto es diferente, que un contexto en las escuelas de la selva o escuelas donde sí haya acceso a más naturaleza y que se pueda aprovechar, ¿no? Como esta, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Sí, bueno, yo creo también que hay una de las cosas que es bastante difícil en nuestro país y es el tema de los servicios públicos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, acá yo no veo que haya un lugar sin agua, ¿no? mm, Entonces, este tema pues también es bastante, bastante fuerte y la verdad es que desencadena muchas otras situaciones, ¿no? Además, y bueno, yo creo que sí, por ahí es un tema que podría ser. Hay muchas docentes que decían, bueno, nosotras queremos tener un espacio como este, ¿no? Verde y claro. tal, pero pues no hay agua, a las justas tenemos Ujú. que traer nuestro baldecito para regar. Claro, es cierto, pero igual podríamos ver, dependiendo de del territorio en donde nos encontremos, ¿no? De qué manera poder ofrecerle un espacio que sea interesante, que sea placentero para el niño y que no necesariamente, bueno, pues requiera de regarse todo el día, ¿no? Un poco ello. Acá en Francia, lo que he visto también, que me parece muy interesante, es cuando Ujú. las instituciones educativas, hay instituciones educativas que no tienen muchos niños. En el lugar donde estoy no hay muchos niños. De hecho, cuando me casé, el alcalde lo primero que preguntó, ¿y cuántos años tienes? ¿Y van a tener hijos y tal? Porque es como una preocupación de los pueblos. Yo, ok, me siento un poco. Pero, ¿sabes algo? Las instituciones educativas se juntan, eso me gusta mucho. Cada cierto tiempo se unen para hacer su picnic, para reunirse, ¿no? Y es ahí donde hay espacios de encuentro entre los niños pequeños, los más grandes, los de la misma escuela, los de otra comunidad, y se van conociendo y cuando hay un niño que sale hacia otro lugar cercano, pues también conoce a este otro niño, ¿no? Entonces me parece muy interesante el tema de los picnics, que son como esta parte social que se va dando y que van generando, por supuesto, no solamente es el picnic, pero ahí se van dando muchas otras actividades que vamos a ir hablando también después, pero sí, es ello que quería recalcar un poco acá en Francia, que me parece interesante esto de juntarse entre instituciones educativas, hacer actividades juntos, ¿no? Las docentes se organizan no para una sola institución, sino para todas. Es sumamente bonito. Además, implican a la familia, porque por ejemplo, en este caso, yo fui
parte de una de las madres, de los padres que acompañaron en la institución educativa para estar ahí presentes, para ayudar, ¿no? En lo que se podía con los niños. Con alguna... Perfecto, mira que eso me parece muy resaltante, ese trabajo que se hace a nivel comunitario, ¿no? Entre escuelas. Eso creo que falta un poquito aquí, unirse más entre escuelas. Eso sí no he visto mucho aquí. En Perú sé que existen redes, redes. ¿no? En las zonas rurales sobre todo, donde sí hay un esfuerzo por hacer un trabajo más conjunto y eso sí es bastante resaltante, no solo de la educación infantil, sino también del resto de la educación básica en el Perú, ¿no? Pero aquí sí veo un poquito que falta un poco de eso y también falta un poquito más involucrar a las familias. Eso sí, no todo, por eso digo, no todo. eh, es hay cuestiones Sí, sí, ¿no? Que yo faltan pienso lo también un mismo. poco más reforzar y es aquí el de involucrar a las familias. Y yo creo que eso sí podemos resaltar del Perú, que sí Sí, los papás están más involucrados. A mí sí. me parece eso, que yo veo a los papás muy involucrados, sobre todo en educación infantil. ¿No? Luego como que un poquito en primaria también y luego en secundaria como que va bajando la intensidad de la participación, pero Ujú. en educación infantil yo los veo bastante involucrados a los padres de familia, mamás, papás, ¿no? Acá también, pero hay un poquito, ahí yo creo que lo que faltaría es que la escuela misma sea la que fomente la participación, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar este tema aquí en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay cuestiones para mejorar. Ujú. Sí, sí, no, sí, de hecho, algo que yo me he dado cuenta, que no es por, bueno, como decía, no voy a generalizar, pero igual también pasa lo mismo, ¿ah? O sea, por ejemplo, en ese momento implican a las familias, pero no es en todo. Yo sí siento como que también entre la experiencia en Perú y acá, también siento lo mismo, ¿ah? O sea, allá con las familias, pues hay reuniones que son casi constantes, ¿no? Acá no, acá durante el año, pues solamente ya empezamos en junio, no me acuerdo en qué, bueno, el año pasado, y recién me he involucrado esta vez porque invitaron, ¿no? Pero después así, actividades como para conversar con el padre de familia y tal, pues no las hay, no las hay como allá. Eso sí también me parece muy rescatable Sí. de nuestro país. De nuestro país sí, porque aquí, por ejemplo, hemos tenido solo 2 reuniones en todo el año ya. Ujú. Casi ya va a acabar en junio, ¿no? Así es. Entonces sí, yo creo que, bueno, hay un grupo WhatsApp, creo que eso también hay en Perú. Yo lo sé porque Sí, sí. amigas que tengo que tienen sus grupos y que a veces es demasiado ya. Mandan demasiados mensajes, pero aquí sí hay, bueno, de alguna manera se mueve ese grupo, pero es más distante, ¿no? Entre los mismos papás hay más distancias entre uno y otro, es un poco más difícil la unión, no, eso como es una característica de aquí, creo, ¿no? Y bueno, de repente de otras partes de Europa también, pero aquí sí es como un poquito más difícil, armar una comunidad de padres, eso sí no lo veo mucho. ¿Mm? Sí, es cierto. Sí, Lo así mismo acá, es. lo mismo acá. Sí, Bueno, y sí, hablábamos un poco también de las escuelas que están muy cercanas, ¿no? Las escuelas del barrio. sí, En sí, España, sí. o sea, tú encuentras mayor cantidad de escuelas privadas, públicas, como es, porque por ejemplo en Perú tenemos un porcentaje de escuelas públicas que muchos padres incluso todavía como que le tienen cierto, como que se lo piensan para matricular a sus hijos, pero también Ujú. hay muchísimas instituciones privadas, ¿no? Entonces, el Sí. porcentaje es, yo creo que bastante alto. Acá en Francia hay muchas instituciones públicas. En general, es la institución pública la que prevalece. Lo que sí me he dado cuenta es que cada vez, y también un poquito de algo que vamos a ir comentando en cuanto, yo creo, al sistema, es que Ujú. cada vez se van las familias, hay familias que por supuesto tienen la posibilidad económica de pagar, porque pues acá los precios son bastante altos, se están generando instituciones o jardines que son más
de índole privado, ¿no? Y Ujú, privado y alternativo, sobre todo. ¿No? Eso sí se ok. va dando. ¿Cómo es Ok, allá? acá en España, bueno, en Barcelona, la mayoría de las escuelas son públicas y hay algunas que son como concertadas, o sea, lo que quiere decir es como un pequeño pago que hacen los papás, ¿no? Para pagar un poco los materiales, la infraestructura de la escuela, pero tienen un docente del Estado, ¿no? Entonces, bueno, y las otras, en donde está mi hijo, por ejemplo, es completamente pública, ¿no? Con docentes que están como nombrados como en Perú, así pasan un examen y también entran a estar nombrados, ¿no? Eh, y está muy valorada aquí la educación pública. El- las personas, los padres de familia, prefieren que sus hijos estudien en escuelas públicas o concertadas que en privadas. La educación privada en este caso no tiene mucha fama, no tiene muy buena opinión, Acogida. si se puede Ok. decir, ¿no? No tiene muy buena opinión porque lo que piensan es que quieren lucrar, ¿no? Ujú. Y que por ello tienen docentes no necesariamente que estén muy bien preparados, ¿no? Y no tienen las infraestructuras a veces que pueda tener una pública aquí, que son escuelas más grandes y que tienen más material, ¿no? Algunas las privadas de aquí pueden ser más pequeñas y tener menos material y docentes menos preparados. Entonces, no tiene muy buena opinión. Hay algunos casos que hay escuelas públicas que brindan educación en inglés y también en otros idiomas, ¿no? Pero, y que en algunos casos los papás extranjeros que vienen a vivir a Barcelona prefieren tener a sus hijos en ese tipo de escuelas para que de alguna manera tengan acceso a un idioma inglés y también al idioma español y catalán, ¿no? Eh, pero todavía no tiene tan buena fama, si se puede decir, pero sí, o sea, sí hay, ¿no? O sea, hay oferta y hay también demanda, ¿no? Pero no es tanto como la pública. Entonces, lo bueno de aquí es que al niño se le protege. Cualquier niño, tenga la condición que tenga, si es inmigrante, así no sea ilegal, el niño tiene acceso a educación y salud gratuita, ¿no? Lo único que se paga aquí en la escuela pública es el almuerzo, ¿no? Que se hace un pago mensual y incluso hay también ayudas económicas para el almuerzo si es que alguna familia es vulnerable o no tiene los recursos. Entonces, la escuela pública es muy requerida aquí y tiene muy buena fama. Tiene fama de ser de calidad, ¿no? Y eso sí es una diferencia muy grande con nuestro país. En nuestro país la escuela pública no tiene eh, tan buena opinión, ¿no? Se ha ido degradando a través de los años y hay un esfuerzo muy grande de parte del Ministerio de Educación y todas de las regiones y las localidades para que se vuelva a darle importancia a la educación pública y porque es un derecho finalmente la educación, ¿no? La Así educación es. es un derecho, una educación para todos y de calidad, ¿no? Entonces, es un derecho fundamental muy básico, que eso es lo que consideran aquí, que eso sí puedo resaltar, es que la educación y la salud sí son temas muy básicos que tratan de cubrirse de manera universal, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que sí se encuentra mucha diferencia en que los padres de familia y la sociedad en general, incluyéndonos nosotras, no digo que yo no, porque también es que desconfiamos de la educación pública en el Perú, ¿no? Eh, entonces, si tú tienes un poco de dinero, pues no vas a poner a tu hijo en una escuela pública en Lima, sino vas a escoger una privada, ¿no? Y eso es un problema que ojalá con el tiempo vaya disminuyendo, ¿no? O sea, vaya aumentando la población para acceder a la pública y vaya mejorando la calidad también para que la sociedad tenga más confianza en la educación pública. Ujú. Sí. Has mencionado un punto que es el tema de la educación y la salud. Eso también es algo que acá no he visto, ¿ah? El hecho, bueno, acá en Francia.
la relación tan fuerte que hay entre salud y educación, que la enfermera vaya a tallar y a pesar a los niños del jardín de infancia, por ejemplo, no lo he visto acá, lo he visto sí en Perú. Y por otro lado, también mencionarles, tú mencionabas el tema de la cantina, ¿no? Del almuerzo. Acá también se da, pero y el tema también, esto sí es muy, muy importante. Yo creo que también en Perú, los niños inmigrantes y todo, o sea, es gratuito para todos, ¿no? Y también tienen este seguro, el SIS, que también es Ujú, para ellos, ¿no? Eso también, ujú. yo creo que eso sí es una similitud. Y en cuanto a lo que mencionabas del almuerzo, de la cantina, acá me has hecho recordar que existe también, porque es de 9 a 4 y media, igual tal cual como en España, y de hecho, hay niños que pueden al mediodía, pueden ir a almorzar con la mamá, o sea, eso ya es voluntario, porque como tú bien dices, es un pago, ¿no? Entonces, hay familias que deciden que los niños compartan en la cantina y hay otras familias que deciden ir a verlos para compartir el almuerzo juntos en familia, ¿no? Eso ya es una decisión más familiar. Ujú. Y bueno, ay, se ha hecho, qué bárbaro, estamos ni a medias y Sí, bueno, estamos podemos por ir terminar. presentando Vamos a ir las fotos para presentando. culminarlas, sí, para culminar Sí, con estas fotos y puedan ver como un poco los espacios. Por ejemplo, estas fotos son de los espacios en una escuela en Barcelona, ¿no? Donde se ven un espacio con arena en el piso, donde los niños, pues, mucho utilizan aquí la arena, muchísimo. Y bueno, tienen estos jueguitos, ¿no? O sea, claro, podrían estar mucho mejor implementadas incluso, pero está bastante bien porque ellos también así pueden crear su juego y sí tienen bastante ese acceso. Es una escuela grandecita esta, la pública. Ujú. ujú, A ver, pasamos a la ok, siguiente, a ver qué sí. más Y tenemos. mientras vamos pasando, acá el adulto que cuida, que acompaña, hay Ujú. más mujeres, más varones, hay mujeres, tanto mujeres como varones, porque en Perú es mucho de mujeres, ¿no? Más mujeres. Sí, en nuestro país tenemos del 99.99% creo que son docentes de sexo femenino, como docentes de educación inicial, ¿no? De Mm. infantil. He visto en algún caso en Puno, donde había un docente de inicial hombre, y me pareció muy bien, excelente. Sí, Ojalá espectacular. sigan animándose los chicos a estudiar educación inicial, porque es una carrera tan hermosa, digo, Dios, que ¿por qué no podría hacerlo? Y aquí en una escuela donde fui una escuela privada, conocí a un chico alemán que vino a hacer ¿Pasantía? como una pasantía de 3 días, ¿no? A Ujú. una escuela Montessori. Y él es de educación infantil de 0 a 6 años, así me dijo, ¿no? Guau. Excelente. Entonces y me dice, bueno, sí, qué bonita la carrera, le comento, me dice, es de un reto grande, me dice, pero digo, wow, pero súper interesante, súper importante es el rol del docente inicial porque el niño de 0 a 6 años está formando su cerebro, ¿no? Y es una etapa muy clave de la vida donde se da el mayor desarrollo de las neuronas en el cerebro, que el adulto que acompaña al niño o los adultos, ¿no? que acompañan al niño pueden tener una gran oportunidad para que ese niño desarrolle todo su potencial, ¿no? Más que en educación primaria y secundaria. Es al revés, ¿no? De lo que uno a veces puede pensar que más adelante, más educación, ¿no? En realidad el niño pequeño es el que necesita más acompañamiento. Entonces, eso le comentaba y decía, sí, es cierto, eso es como una gran importancia que tiene el docente de educación inicial. La escuela de mi hijo aquí en Barcelona, en la pública, también hay un chico que enseña en 4 años, en el aula Mm. de 4 años. Sí. Qué interesante, Entonces, no, y hay además, varios. sí, sí, Sí. y yo no sé, porque no entiendo por qué en nuestro país no, porque, por ejemplo, en Argentina, alguna vez fui a un evento de la OMEP en Argentina y eran muchísimos los profesores de inicial varones,
que me llamó mucho la atención, porque estamos muy cerca también, Latinoamérica, pero sí, en Perú no hay muchos. Y realmente sí, anímense, porque yo estudié con 2 varones, y cuando hacíamos la Bien. práctica, yo veía que mi compañero aportaba de otra manera y en el desarrollo de los niños. O sea, realmente era fenomenal, me encantaba. A ver, estas imágenes son de Perú. Yo Ujú, quería destacar acá un poco en la primera foto en la que estaba en la parte superior, bueno, este es de ciclo 1, ¿no? El hecho ujú. de lo que mencionábamos, el proveer, ofrecer los materiales y que sea el niño el que construya, el que realice. Y en esta foto, pues es un pronoí, ¿no? Lo que quería destacar acá, que así como hay pronoís allá, acá en Francia también los he visto, funcionan de una manera igual también porque coordinan con la municipalidad, con alguna comunidad para poder tener un espacio para implementar. La verdad es que sí, me parece interesante todo lo que vienen realizando también estos esfuerzos porque la primera infancia pues cuente con espacios, ¿no? No solamente en una escuela pública, sino también espacios como los programas no escolarizados. Acá se les llama diferente. Igual también hay un baby bus, que es como una especie de un pronoí ciclo 1, pero que van en un bus, ¿no? Y se va quedando como itinerante en cada lugar. Eso va ocurriendo. Sí, hay propuestas muy interesantes en el país que sería muy bueno que se amplíen más, ¿no? Que lleguen a más lugares. Sí, Ujú. sí, la verdad que sí. Bueno, y hablando un poco, aquí presento un poco las fotos de espacios que son mucho de la comunidad. Lo que les mencionaba Mica y yo hace un rato, pues la comunidad se hace amiga de los infantes. Y de hecho, hay algunos eventos que son parte de la misma comunidad, ¿no? Como los teatros forums para los padres. Acá hay muchos juegos de la petanca, por ejemplo, que es un juego famoso en Francia, y la familia se centra en los diferentes espacios. Hay espacios que tiene que ser plano, tiene que ser tal y cual para la petanca, para que jueguen y no hagan trampa, en fin. Todo eso se va dando. Luego igual en las ferias, no solamente las ferias son espacios para que los adultos compren, vayan, disfruten, degusten, sino también hay espacios para los niños, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí al final me llamó mucho la atención porque era un señor que tocaba la guitarra y que invitaba a un padre de familia o a un adulto a que pedalee, y a medida que el adulto pedaleaba, pues iba girando este pequeño carrusel que había construido. Me pareció súper interesante. Y luego, por otro lado, esta foto superior acá, esta sí es de Israel, este es del Medio Oriente. Nos estamos pasando un poquito, pero me quería destacar que es un museo, que los museos son parte también, no es para que visiten los adultos solamente, también tienen espacios para los niños, y me llamó mucho la atención porque estos son los asientos, o sea, son troncos, ¿no? Es lo que un poco decíamos. No se hacen tanta bola en ver qué es lo que van a poner, cuánto va a costar el asiento o las butacas, ¿no? Son troncos y hay espacios que son para los niños. Los museos, a mí me llamó mucho también la atención allá porque, bueno, el tema del holocausto, justo ahora están celebrando ello, y por otro lado, las guerras, ¿no? Y lo que hacen es el promover o el fomentar el arte en los niños para también de cierta manera canalizar, ¿no? Hay espacios en los que los niños ahí pintan, hacen muchas cosas que tienen que ver también con la temática del museo. Eso me pareció interesante, los museos. Bueno, luego por otro lado, durante las Navidades, las comunidades se organizan para que hayan espacios también para la familia, ¿no? Y son espacios gratuitos, o sea, eso es lo que también es interesante porque en realidad, pues, un padre de familia que quiere ir con sus niños va, se divierte, disfruta y listo. Acá los niños juegan, escriben sus cartas, hacen sus dibujos, pintan, etcétera. Y esta foto también es de la feria anterior, bueno, que eran estos troncos que se han colocado de diferentes alturas para que los niños estén ahí. Algo que también es muy peculiar acá, pues
muy peculiar, bueno, es muy común ver a las familias que se van de paseo en la naturaleza. La naturaleza es algo muy importante para ellos y hay mucho de bicicletas, ¿no? Gente que está siempre haciendo algo de deporte en la comunidad. Estos espacios son en la biblioteca, que están implementados tanto para los niños grandes como para los más pequeños. Estas fotos son de cuentos de una pareja de escritores, justo de estos cuentos que pues en la comunidad invitaron para que vayan las familias a la casa de ellos a escuchar los cuentos que narraban. Y este que está aquí, que lo he señalado, está muy, muy pequeñito, tal vez no se note, pero en cada lugar, ciudad, pueblo, hasta el pueblo más pequeño, es un pueblo pequeñito que encontré y en donde he encerrado es una caja donde están los libros, que los puedes tomar sin ningún problema y tú también puedes ir y llevar algún libro que ya hayas leído y bueno, y está bien y lo comparten. Momentos como estos, Sí, 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 sobre esto, el tema de la biblioteca, también aquí se le da mucha importancia a las bibliotecas. Te dejan a veces un reto en la escuela y te dicen, busca información sobre el camaleón, sobre sus características, qué come, por qué cambia de color, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es un trabajo por proyectos en el aula inicial. Entonces vamos a la biblioteca, buscamos la información, ¿no? Y la redactamos, una cuestión así, junto con el niño. Entonces mandan a hacer esos trabajos, o si no, también la gente va libremente a la biblioteca a leerle a sus niños pequeños de 3 a 5 años, ¿no? O bueno, a menores también. Entonces es como una costumbre fuerte de usar el libro, usar el cuento, ¿no? Eso también tenemos que darle más fuerza en Perú, ¿no? Ujú. sí, 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 pienso lo mismo. Acá lo mismo, se van a la biblioteca, cogen un libro, lo pueden tener en casa, lo leen, lo comparten en la familia, lo llevan a la biblioteca, etcétera. Y sí, es súper interesante. Algo que también no he colocado, pero me parece importante rescatar es el tema que también bueno, estudié en España, entonces también por ahí vi en las instituciones educativas para los niños con necesidades educativas especiales hay personas también especializadas que están acompañando, no solamente los docentes, y en las comunidades, esta semana que pasó estuve de vacaciones y me fui a la playa y vi mesas que colocan generalmente mesas, voy a colocar por acá, este que está aquí fue un evento que se realizan en los anfiteatros o en los jardines, en la calle, esto también. Y bueno, y lo que les quería decir era que no lo tengo, pero en parques como estos hay mesas que son como mesas para ir a comer también. Y esta mesa tenía la banca y en el otro lado no había banca. ¿Por qué? Porque era espacio para las personas con discapacidad, para que entren ahí también a almorzar con sus familias, ¿no? Entonces me pareció súper interesante. Lo que les mencionaba, que las bancas no están solo en los parques, están en distintos lugares, ¿no? De manera aleatoria, un poco como para que vas caminando, te sientas y eso ocurre con las familias. Hay parques, muchos parques que están por ahí. Este es un espacio en Israel que me gustó muchísimo y justo lo quería compartir, era el patio de desechos. Son espacios en la misma escuela de materiales que toda la comunidad, los kibbutzim, son como si fueran condominios, pero bueno, en fin, son casas, ¿no? Que se juntan y ellos colaboran ahí, ¿no? Yo llevo un mueble que ya no uso en casa, yo llevo el tractor o la máquina de escribir, la computadora que ya no funciona, en fin, diferentes cosas. Y los niños disfrutan muchísimo con estos espacios que me parecen realmente maravillosos. Y si tú ves, bueno, no se ve mucho, pero en la parte de atrás hay columpio y hay, me parece, un sub y baja. Los niños estaban mucho más interesados en todo lo que había en el parque de desecho que en el mismo sub y bajas y columpio.
Y bueno, eso era un poco lo que queríamos mostrarle. Yo creo que nos hemos quedado también con muchas ganas de seguir contando el tema, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Todo este aprendizaje que hay muy fuerte por el amor y el cuidar también a la naturaleza, el proteger de la naturaleza, el tema de incluso en los parques temáticos, los mensajes de evita botar bolsas de plástico porque las tortugas, porque son los peores enemigos de las tortugas, o no te olvides de llevar tu bolsa tu bolsita, no utilizar bolsas plásticas, porque aparte las bolsas plásticas cuestan, bueno, que ahora también cuestan en nuestro país, pero igual, no sé, en fin, es otro tipo es otra situación, creo. Bien, no sé, Mica, si quieres comentar algo más, nos hemos quedado con varias cosas, creo, pero... Bueno, podemos ir entonces cerrando algunos temas relacionados a los que estuvimos hablando, ¿no? Creo que ya no vamos a usar estas fotos, ¿no es cierto? Para poder Eh, mencionar algunas cuestiones. no, ya no, sí. Sí, sí. No, yo no me veo, no sé si estoy por ahí, pero no me Sí. puedo ver. Sí, Ah, en ah, ya. serio, yo sí te veo. Sí, sí, sí. Sino para retirar en la presentación y poder Ok. mencionar algunos temas, ¿sí? Algunos temas principales creo que podemos resaltar de lo que acabamos de ver, ¿no? Que está, la verdad, muy interesante toda la experiencia eh, en cuanto a educación dentro de escuela y fuera de la escuela, ¿no? Que es lo que se da bastante por aquí, por España y Francia y Dinamarca, ¿no? Hasta Israel. Y bueno, en Perú lo que podemos ver es que también hay PRONEIS, programas y escuelas públicas que tienen un enfoque muy claro de sujeto de derecho del niño y de que el niño participe activamente de su propio aprendizaje, ¿no? Eh, en ese sentido, los enfoques creo que se alinean de alguna manera, ¿no? Aquí se le da también mucho lugar al niño, el niño es el centro del aprendizaje, ¿no? Y de acuerdo a sus intereses que se va programando, planificando, ¿no? El aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje. Se trabaja por proyectos por este lado, por allá también veo que hay proyectos, trabajo con naturaleza, mucho, eso sí, por aquí bastante, ¿no? Y en Perú también sé que poco a poco están incluyendo el tema de los proyectos. Entonces es como que un, un esfuerzo grande por hacer un trabajo centrado en el niño y también, claro, los enfoques transversales que en algún momento conversamos, Maidi, que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, a la diversidad, también el enfoque de género, ¿no? Que de alguna manera se trabaja, por ejemplo, aquí hay muchas niñas jugando fútbol, por ejemplo, y es normal verlas jugando así, fútbol. Entonces eso nos falta un poquito más de repente en el país, trabajar más en el enfoque de género, ¿no? Y enfoque de derechos, eso también de todas maneras sí hay bastante centrado aquí en el derecho del niño, ¿no? A jugar libremente, a, a tener esas experiencias que realmente le interesen para aprender, ¿no? Eso me parece que es como más o menos vamos alineados entre países, ¿no? Ujú. Ahora, lo que sí, y quiero hacer dos grandes reflexiones, es por un lado el contexto en el cual se da la educación del niño, ¿no? Es muy importante, pesa mucho, ¿no? Tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque vemos por aquí en España, vemos en Francia, en Dinamarca, ¿no? Y Perú, distintos contextos que ofrecen distintas oportunidades de aprendizaje. Entonces son distintas porque somos diferentes, ¿no? También, ¿no? O sea, y eso es natural. Ahora, los sistemas educativos y todo lo que pueden ofrecer eh, tiene que ver mucho con
la política educativa que esté implementándose, ¿no? Y la política social también que se está implementando, ¿no? Económica, toda la política pública que se está implementando tiene que ver con la oportunidad de aprendizaje que se le da a los niños, ¿no? Entonces, por acá, por este lado, se quiere dar pues, un enfoque más de juego libre, de contacto con la naturaleza, de autonomía, ¿no? En Perú también queremos dar esas oportunidades, ¿no? Como política educativa. Ahora, la implementación de esa política es donde que recae más en la escuela y en el docente, ¿no? Que eso es lo que estábamos Lo que conversando, hablábamos. que finalmente quién es el que, quién concretiza toda esa política, ese currículo, ¿no? Es el profesor o la profesora. Digo profesor porque también hay docentes de inicial y las docentes, ¿no? Ellos son los que concretizan esto. Ahora, no, tú mencionabas, Maydi, al inicio de este conversatorio, que no se necesita mucho material para poder brindar la oportunidad al niño de tener contacto, ¿no? De tener contacto con los objetos, con objetos de la naturaleza, ¿no? Que justamente por la etapa en la que se encuentra, la etapa sensorimotriz, es que ellos necesitan, el niño de hasta 5 o 6 años necesita mucho contacto con la realidad, con su cuerpo, con los objetos, y no solo objetos artificiales, si se puede decir, que son los juguetes y otros, sino también con la naturaleza, con la tierra, con las piedritas, con las plantitas, ¿no? Con el aire, el aire libre, la luz, los árboles, yo qué sé, ¿no? Entonces es un tema que, por eso tanto trabajo fuera de la escuela, ¿no? Que se da por estas zonas, y que le dan un peso interesante, al menos Dinamarca le da mucho peso al trabajo fuera del aula. Entonces, la docente es la que realmente hace la diferencia, incluso dentro de una misma escuela. Así es. Hay muchas diferencias entre docentes, ¿no? Entonces, puede haber alguno que, eh, no digamos, no, eh, a veces la formación, claro, tiene mucho que ver la formación inicial del docente y la formación en servicio del docente, ¿no? Para darle soporte, pero también tiene que ver mucho con su motivación, ¿no? Con su motivación día a día, porque sí es un reto ser docente inicial, es difícil, no es fácil lidiar con a veces 20 niños o más niños que haya de día a día, que son muy pequeños y tienen muchas necesidades, pero si tienes muy claro tu enfoque educativo y cómo lidiar, si ya tienes bien claro ese enfoque de derecho, ¿no? Todos esos enfoques que nos ayudan a concretizar una educación que le ayude al niño a ser el protagonista realmente de su aprendizaje, es que va a poder hacer con el material que tenga a la mano, va a Así poder es. hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y va a poder darle mucha oportunidad a los niños y para que también interactúen entre niños, ¿no? Entre niños incluso de otras aulas, ¿no? Entonces es como lo plantea, cómo plantea el docente las actividades, ¿no? De tal forma de que el niño pueda desarrollar todo el potencial que tiene. Entonces ahí yo quiero resaltar esas dos cosas. En primer lugar, que el contexto influye mucho el sistema educativo, en la oportunidad de aprendizaje que se brinde. El contexto político, el contexto económico, el contexto social de un lugar, de una comunidad, de una provincia, ¿no? De un país, pero también la política que se trace y que sea de no solo corto plazo, sino de largo plazo. Eso, por un lado está el tema de la política pública, el contexto que influye tanto, porque al final en la escuela es la que refleja lo que pasa en la sociedad Así es. también, ¿no? Y por el otro lado está el trabajo que hace cada docente, ¿no? Que es de bastante valor, puede hacer mucha diferencia. Hay estudios que señalan que el docente es el que hace la diferencia
en cuanto al rendimiento de los niños finalmente, ¿no? Entonces eso es lo que creo que podemos rescatar de todo. Y Así bueno, es, tenemos así es. muchos retos por hacer, muchos retos en involucrar a las familias, en cómo hacemos para hacerlo, para llegar a ello, o en Perú para ver cómo hacemos un trabajo más de outside, o sea, de trabajo con naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que es algo que quizás nos falta más, un poco más. Así es. Sí, sí, lo mismo era un poco lo que habíamos conversado antes de, y justo por eso queríamos organizar este tema, que definitivamente pues el contexto influye muchísimo. Hay muchas cosas acá, por ejemplo, se asombran de tantos cambios que hay en nuestro país que realmente pues lastiman, ¿no? Porque eh, prácticamente pues no se avanza mucho, se avanza muy poco. Y por otro lado, también todo este esfuerzo de la implementación del currículo, pues lo hace cada uno, o sea, cada docente, cada escuela, en fin, generalmente sobre todo es personal, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado de estos países están en el programa curricular, están dentro de nuestros enfoques, o sea, está ahí. Pero claro, depende mucho de nosotros y también de cómo es que el sistema político, educativo, económico también da soporte a todo ello para que se pueda dar de la mejor manera. Bien, Exacto. Mica, muchísimas gracias. Bien. De verdad que me encantó el tema. Sí, ha sido muy interesante. Hemos hablado de muchos temas Mucho. y que podríamos extendernos más, pero bueno, sí tenemos bueno, hemos tratado de hacer un resumen. Así es, así es. Bien, Mica, muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de Igual, semana. Realmente que ha sido una muy, muy gracias. bonita compañía. Y Sí, un igual. abrazo a todos. Gracias a todos. Cuídate mucho. Chao. Ustedes también, gracias.